Buenas tardes, gracias una vez más por acudir a este encuentro, este primer encuentro de periodistas España-África. Durante 3/4 de hora tendremos esta mesa redonda dedicada, como ustedes podrán ver en la pantalla, a las narrativas sobre la economía y el desarrollo del continente africano. Para esta mesa redonda me acompañan 4 personas, iba a decir expertos o especialistas, pero nos vamos a dejar en 4 comunicadores que se van a presentar brevemente. Empezamos de la izquierda hacia mí. Empezamos por lo tanto por Rosbel. I'm a journalist and blogger and a media specialist. Thank you. Buenas tardes, soy Franck-Olivier Cra, soy de Côte d'Ivoire y soy el editor jefe de la revista internacional Ibis Africa Review, que habla de las noticias económicas y culturales sobre África desde un punto de vista positivo. Hola, buenos días. Please excuse my lack of Spanish skills. My name is Adrienne Klasa. I'm the editor of This is Africa at the Financial Times. We are a magazine of African politics, economics, and finance based in London, attached to the Financial Times, but covering the entire region. Soy Javier Fernández Arribas, editor y director de atalayar.com, una revista que empezó abordando las relaciones entre España y el norte de África, Magreb, luego hemos extendido a la cuenca mediterránea y también a toda África y ahora estamos ampliando hacia la cuenca atlántica. Además de colaborar en radio y en televisión, pues nos dedicamos a construir puentes de información, de análisis y de entendimiento entre las dos orillas. La primera pregunta que quisiera plantear, el título es Economía y Desarrollo, la narrativa sobre el continente africano. ¿Cuáles son, antes de llegar incluso a las narrativas, hablan ustedes de economía y desarrollo del continente en sus medios? Sí, yo diría que sí, porque en cuanto a Ibis Africa Review, ya que es una revista especializada en business, que es economía e entertainment, hablamos de economía y desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de las oportunidades reales de inversión para poder hacer mejor la vida social y económica de los ciudadanos africanos. Entonces, esto es el espíritu de Ibis Africa Review. Entonces, desde España queremos cubrir este espacio hablando con un prisma diferente del desarrollo de África a través de las oportunidades económicas. Yo tengo que confesar que al principio, en los comienzos de Atalayar, en 2013, estábamos muy dedicados a lo que eran los asuntos políticos, el tema de la violencia, el terrorismo, hasta que después de unos meses hablé con un amigo mío, un empresario marroquí, y me dijo que durante este tiempo no me había querido ver porque le daba corte decirme que no le gustaba mi revista. Y yo le dije, ¿por qué? Me lo tenías que haber dicho antes. No, es que me daba corte, te ibas a enfadar, al revés. Bueno, no le gustaba porque, lo estábamos comentando además ahora en la comida, porque dedicábamos excesivo espacio a barbudos terroristas con Kalashnikov. Y estábamos vinculando la actualidad de países del norte de África, países de África en el Sahel, etcétera, etcétera, única y exclusivamente con la violencia y el terrorismo. Y que él, como empresario, pero también como marroquí, pues no aceptaba eso, no le gustaba y además pensaba que nos equivocábamos. Yo, después de hacer consultas, etcétera, etcétera, me di cuenta de que tenía parte de razón, buena parte de razón, y entonces cambiamos
la línea editorial y estamos ahora dedicando más tiempo, más espacio, más esfuerzo y más atención a lo que es la vida diaria de millones y millones de personas, por supuesto sin obviar situaciones que están ahí, pues en Libia, en Siria, en Yemen, etcétera, etcétera, lo que es la violencia y el terrorismo, pero dando muchísima más importancia y relevancia a las cuestiones de cooperación, de colaboración, infraestructuras, economía, comercio, business, puestos de trabajo, turismo y sobre todo cuestiones culturales, ¿no? La cultura es esa alfombra roja que debe extenderse entre los países, entre las culturas, y por esa alfombra luego ya discurren políticos, empresarios, etcétera, etcétera, pero eso es esencial. Y ahí nosotros empezamos a tratar muchísimo más lo que es la vida diaria. Además, aquí está además aprovecho para agradecérselo públicamente, un colaborador de Atalayar con unos informes sobre África, sus infraestructuras y demás, como Rafael Jordana, que está aquí delante, y es lo que nos abría los ojos de que muchas veces en los medios de comunicación, los periodistas, nos empeñamos en exceso en lo que es la actualidad. Es verdad que tiene mucho impacto, mucha influencia el tema de la violencia y del terrorismo, pero es como ocurría en la España de los años 80, los años 90, donde teníamos muchísimos atentados de ETA, pero no por eso España se paraba, la gente dejaba de ir a trabajar o los niños dejaban de ir al colegio, etcétera, etcétera. Y eso ocurre en otros países de la cuenca del Mediterráneo y en África, más allá de las circunstancias de cada país, pues existe una vida diaria de economía, de comercio, de negocios, de cultura, de cuestiones sociales, de retos, etcétera, etcétera, que nosotros tenemos el compromiso y la obligación de contar lo mejor posible. So in terms of where you start in terms of covering sort of business and economics in Africa, I think we talked a lot this morning about there being sort of this bifurcated narrative about what Africa is from a political and sort of social perspective, this sort of either disaster narrative or this African rising narrative. I think that the coverage of business and economics across the country as an international story is actually relatively recent, and I think it actually can help to bridge that gap by sort of really illustrating in real ways what the actual challenges are, what the opportunities are, where business can be helpful, where business practices have failed to lift people out of poverty or indeed have been abusive. So I think that covering business accurately and illustrating Africa as a place with agency and with opportunity helps a lot in sort of creating a more rounded picture of what this vast and varied continent is all about. So that's kind of where we start. This is Africa was set up in about 2010 by the Financial Times with the idea that often in coverage of Africa, even for international outlets, even for those that are more sort of business and finance focused like the FT, it's very easy for correspondents to get wrapped up in covering sort of the everyday politics and the things that we talked about before, you know, Ebola, coups, overthrows, and a lot of the other narratives around business and around sort of development of, you know, infrastructure, other things like that, we're kind of getting swept under the rug. So our job is kind of to take one or two steps back from the headlines and place what's happening in the continent in a wider context, and also connecting that to what's happening in the rest of the world. What are the interests of Americans? What are the interests of Turkish investors? What are the Chinese looking at? What are they doing right? What are they doing wrong? So that's kind of what we're endeavoring to do in our small way. Thanks. I'm not an economist, and I'll try to give my comments more in a layman's point of view of what I see. I think most often when people say Africa in development, a lot of not Western media, but also Western systems, it's about charity. And for a long time, the focus was on charity. Even when you see what people say development actors, you realize that they are just charity-based actors. And often we realize that there's not enough in between charity and business in that coverage.
And that's not only in the descriptions, but also in what happens on the ground. For instance, when you cover a place like northern Uganda, which had a war for over 20 years, and finally the war ends, what's, charity, the end of charity, and then the beginning of business. We no longer hear much about development in that sector, but we hear more charity versus business, and a lot of people, their rights and their livelihoods are lost between those two when you give more charity to people and and kind of hinder their ability to develop for themselves, but also having all these more business-minded groups that companies that do not have, do not care about whether it's people's environment or people's rights. So I think increasingly we have to separate. It has to be history that you only have a publication only talking about business, only talking about, Uganda has signed I don't know how many production licenses with Total to produce oil. You have to go beyond the statistics and what often if you're a Western media, maybe you're interested because Total is a big actor, it's from France. Maybe you have to go beyond and understand what does this mean for an ordinary person on the ground. So for me, that's where development, I want to see development as not separate coverage of business and that it's exclusive from people's realities. La segunda, sobre todo, quisiera saber una cosa. Efectivamente, saben ustedes que África es un continente donde tenemos un retraso importante en cuanto a alfabetización de la población y por lo tanto enterarse de temas económicos y de términos, sobre todo, por ejemplo, aquí está Adrián, por lo tanto podríamos hablar incluso del caso de Financial Times, la información tiene que ser accesible a la población también, que en su mayoría efectivamente no tiene un nivel tan avanzado, ¿no? Esos criterios se han planteado en sus medios y creen que son necesarios o es necesario que la población, en la narrativa que ustedes hacen en sus medios, sobre economía y desarrollo, sobre las oportunidades de desarrollo o las oportunidades económicas en África. Se han planteado la necesidad de que la población, la mayoría de la población africana o incluso la población europea se entere realmente de lo que dicen. El verdadero desarrollo es conseguir que el mayor número posible de ciudadanos africanos estén lo mejor informados posible. Yo creo que eso forma parte de la obligación de los medios de comunicación, que es intentar llegar al mayor número posible de personas, vivan en un país, vivan en otro, estén afectados de una manera o de otra. Ahora mismo entiendo que no todos pueden tener acceso a tener el dinero suficiente para conectarse a Internet, pero yo sí veo que el teléfono móvil en muchos países de África se está extendiendo como se ha extendido en el resto de los países, y es una de las vías más importantes y novedosas que los periodistas debemos tener en cuenta, porque así es como se va a informar buena parte de la población. Estoy totalmente de acuerdo en que nuestro esfuerzo debe ir a que los análisis, la información, lo que es la realidad de lo que estamos contando llegue al mayor número posible de personas, entre otras cosas porque la educación, la información es algo esencial para el desarrollo de los pueblos. I think I'm in perhaps a slightly different situation than some of the others here, in that I'm aware that the audience that I'm speaking to, so the people that I'm writing for and commissioning for, are unquestionably part of an elite of business and sort of political leadership, both across the continent, but also sort of in Europe and at places of the World Bank and stuff like that. So I'm speaking to an audience that is already well-versed in economics, well-versed in finance, and well-educated. So I think that for me to claim that I am, writing stuff that is necessarily always accessible to everyone, although I do hope that, the interested layperson could pick up, look at our website or pick up a copy of our magazine and find it interesting. We are aiming at a particular audience. And the reason that we do that is not because economic
information and education for the general population isn't important. It's clearly hugely important. I mean, if you look at what's happening in Nigeria or in Zimbabwe right now, people are clearly profoundly affected by these things. They're asking a lot of questions, and they need to have what's happening explained to them in a fair and rational way. My hope in the role that I play is that by better educating or sort of better informing people who are in positions of leadership, who are in positions to make the kinds of choices that affect a lot of different people's lives, if they have better information, I'm hoping that they will make slightly better choices and that incrementally there will be that trickle-down effect there. Obviously, that's sometimes a vain ambition, but that's kind of how I come into this. Hablando de economía y desarrollo, en cuanto a Ibis Africa Review, lo que hacemos, quería un poco ir en el mismo sentido que Javier, pero lo que hacemos, somos conscientes que la mayoría de la población en África es analfabeta. Entonces, ¿cómo entender esos conceptos que se cuentan en la prensa especializada? ¿Cómo entender que estas actividades pueden afectar sus vidas? Pues muchas veces, en muchos casos, lo hemos planteado, lo hemos publicado en nuestras distintas secciones como responsabilidad social de unas organizaciones que se encargan de una cierta forma de educar a la población. Hay unos proyectos como en Tanzania, que han conocido, que se han lanzado, unas iniciativas que se han lanzado, que nosotros hemos publicado. Pero sí es verdad que queda mucho por hacer. ¿Y cuál es el next step? Entonces, es seguir usando lo que se llama mejor los métodos de abordo. El teléfono móvil es una vía y el acceso a Internet, aunque no llega a toda la población, pero ha habido una cierta democratización que hace que hoy en día, a pesar de todo, los jóvenes puedan entender los conceptos de una cierta forma económicos, en fin, no los conceptos tan académicos. Y entonces, volviendo a estas iniciativas, creo que se podría hacer más, divulgando más noticias para que nuestros lectores, seguidores, que son de distintos niveles, que son gente que deciden, influencers, si se puede decir así, puedan trabajar en ese sentido. For me, about education, of course, different countries are different levels in terms of education. And there have been huge strides, definitely in many African countries, in increasing the numbers of children enrolling in primary school. But we have seen that sustaining, children staying in school has been a challenge. While for Uganda, many children have been dropping out before they reach the last year of primary school. Other countries, neighboring countries, have been doing well. Kenya, Tanzania, Rwanda have registered progress. So I think at the same time, we have to know what kind of countries are we talking about and what actually is affecting their literacy levels, but also increasingly ICTs and access to phones has increased. Not only, it doesn't have to be formal education, but people's ability to actually be literate about things. Right now in Uganda, the fastest, and I think in Africa the fastest form of knowledge sharing and information sharing is WhatsApp, and it requires really little education. Even people for long people used to say, people using phones are elite people, but actually people in the markets and everywhere, if anything happens, you'll be surprised they are informing. It's a whole chain informing. So there are new opportunities. It doesn't have. I think it's good that people access formal education
population, but also where there are so many gaps. We are seeing so many increasingly that somehow people are getting informed about what's going on in their society. But we have to realize that there's still, just like there's many people who are not literate, there's also a very largely informal sector. It's the reason why we have a huge informal sector in terms of employment, and people in the formal sector are really a minority. And also, I think it goes hand in hand with where are we investing our money. In Uganda, 79% of the population still is involved in agriculture. So how are we devising other ways of spreading knowledge? Not the formal system. Of course, it's going to be a challenge because we also see in the whether it's in the with increasing ICTs, we still see categories like women are less likely than men to own a phone or access a computer. So there are those challenges that if you're going to talk about addressing literacy and business that affect key groups. Intentar contar lo mejor posible a la sociedad española qué es lo que está ocurriendo en África para que haya una información lo más rigurosa y lo más veraz posible para que aquel empresario español o aquel que quiera emprender algún tipo de negocio o de intercambio, de exportación, etcétera, etcétera, pueda tener el mejor soporte, la mejor información posible o incluso, sobre todo, esclarecer esos estereotipos, clichés, que siempre los hay, porque la información que nosotros podamos hacer sobre la economía, el desarrollo, etcétera, etcétera, sobre la situación real en África puede incidir en algo tan importante como puede ser que ciudadanos españoles o europeos puedan viajar a África, por ejemplo, para hacer turismo, algo que puede ser beneficioso teniendo en cuenta las características y la situación de cada país. O sea, que en ese sentido la información yo creo que debe llegar al mayor número posible de personas, pero luego cada uno, los medios de comunicación africanos o los medios de comunicación españoles o europeos, tenemos nuestro ámbito de influencia, aunque ahora mismo con las redes sociales e Internet, con las páginas web, aunque sea en castellano o incluso publicando cosas en inglés, podamos llegar mucho más allá, pero ahí yo creo que nuestro compromiso es intentar los temas económicos, comerciales, de interés, de negocios, de situación, de no hablar de caridad, sino evitar sobre todo la explotación y poder dar mejores recursos para que esos países puedan ser autosuficientes con las industrias que puedan necesitar a la hora de poder manufacturar sus recursos naturales, etcétera, etcétera, y poder contribuir a un desarrollo de esos países que es fundamental para todos. Obviously, absolutely key in addressing a myriad of economic challenges, but also in terms of having a wider swath of the population that can really grapple with these issues in a serious way and can understand them and can push back when governments or corporations are making bad decisions. But I think it also bears saying that difficulty engaging publics about sort of economics and finance is not just a thing in Africa. I mean, it's a problem everywhere. And why is that a problem? Well, because compared to writing about, war and Ebola and, kiddie videos on YouTube, it's just not very sexy. And I think that partially comes back to our responsibility as journalists to also, without dumbing down content ever, because I think the quality is, the first touchstone, to make content talking about economics accessible and to make it exciting, and to also not just, there's a conception that it's just about sort of, central bank ratings going up and down, and this, this company bought stocks in this, but it can actually be about really exciting and dynamic things. So, for instance, in Rwanda, there are, startups that are trying to use drones to deliver healthcare equipment to very remote parts of the country. In Ghana, there is a company that's coding different neighborhoods so that you can find houses that don't have addresses for ambulances. So there are all these other sort of under the surface stories that I think are actually really engaging for people and can really draw them into
thinking more about how we bring business as hopefully a force for good and getting them more interested in these topics. Que África sea un continente, un espacio de oportunidades, yo creo que eso todo el mundo lo sabe. El que no lo sepa, yo creo que porque todavía no ha nacido. Dicho eso, ustedes informan y estamos todavía en torno a la temática de economía y desarrollo. Efectivamente, la economía, que es la producción, distribución y consumo de los recursos, etcétera, de un territorio determinado, de una región, y el desarrollo que podríamos definir clásicamente, ¿no? Como, digamos, la consecución de un cierto bienestar, un término que ha estado en boga en Europa hasta hace escasos tiempos, que ya por lo visto se está perdiendo, el estatus de bienestar, etcétera, ¿no? Acceso a educación, acceso a sanidad, infraestructuras, y etcétera. Economía y desarrollo. Cuando ustedes tienen que narrar, tienen que publicar, porque yo insisto en eso, no solo es incitar a los inversores a ir a un país como Burkina Faso, Mali o Níger a invertir, ¿cierto? Pero cuando invierten, yo entiendo que estas inversiones tienen que también tener consecuencias sobre la vida de los ciudadanos, ¿cierto? De ahí el desarrollo realmente. Sobre todo, yo me dirijo a Adrián, luego ya los demás podrán replicar o añadir, ¿no? Cuando ustedes informan sobre las oportunidades para dar una imagen positiva de África como un sitio donde se puede invertir, que no solo hay terrorismo, no solo hay hambruna, ¿cierto? Hay un apartado, hay un criterio también de incitación a acompañar este desarrollo. Información para evitar frustraciones, conflictos y problemas. En España durante bastantes meses, años que nos ha castigado la crisis, mucha gente, y no solo grandes empresarios, sino pequeños, medianos y pequeños y autónomos, han intentado, y algunos lo han conseguido, superar la crisis yendo a actuar, a trabajar o a invertir o a exportar a otros países, y muchos de ellos han descubierto África. Lo que ocurre es, uno, que todo aquel español europeo que ha ido a África debe ir de igual a igual, con respeto hacia aquellas personas con las que va a tratar, sea de la administración del país correspondiente, etcétera, etcétera. Eso sobre todo nos ha ocurrido con Marruecos y Argelia, pero también con otros países africanos. Y luego es necesario que exista una seguridad jurídica que garantice que el riesgo o la inversión que pueda realizar una empresa o cualquier persona que quiera emprender una actividad económica en cualquier país africano, pues tenga las mejores garantías posibles. Y todo eso tiene que ir acompañado de unas condiciones después de trabajo que puedan tener una repercusión en aquellos habitantes, aquellos ciudadanos que están implicados o influidos o afectados por la inversión. Estoy hablando de españoles. Podíamos, y sin que nadie se enfade, de hablar de algunos ejemplos chinos, que cuando invierten en África, por ejemplo, compran una mina en Malawi y la gente de esa zona de Malawi donde está la mina piensa que van a tener trabajo. Resulta que luego llegan 2 o 3 aviones con unos trabajadores chinos y ellos no tienen trabajo. Y luego piensan, bueno, pero nos comprarán los alimentos que producimos aquí, lo que tenemos aquí. No, luego llegan 2, 3, 4 aviones desde China trayendo también los alimentos. Es un caso, supongo que todo el mundo lo conoceréis, muy de cómo muchas veces hay actividades que deberían evitarse.
Yo lo que digo, una cuestión, y va a ser un poco controvertida porque ya lo fue en América Latina, una de las cuestiones fundamentales en África es el intentar implantar un sistema de impuestos que luego pueda ser el mejor reparto de la riqueza que pueda tener un país. Esto ya sé que es complicado porque muchos me van a decir, ¿cómo es posible que en una aldea o en un poblado donde la gente puede tener 1, 2, 3 dólares al día, encima tú plantees que puedan tener impuestos? Eso ocurría también en América Latina. Y hasta que ese sistema más o menos no se implante, ocurrió en España después, durante la transición democrática, para que los ciudadanos se puedan ver beneficiados de las actividades económicas, del reparto de la riqueza, de la solidaridad del resto de los ciudadanos, se necesita tener un sistema de impuestos adecuado y solidario. Thanks. In terms of the story you asked about, or in terms of the question, sorry, that you asked about showcasing positive stories, I'm actually not interested in spinning positive stories where there are none. If there is a positive story, I want that written. If there are things that need to be criticized and that need to be changed, that needs to happen as well. I don't think that the role of the business journalist or the financial journalist is to be a cheerleader. I think it's to be clear-eyed and see opportunity for what it is and challenges for what it is. I think that particularly right now, you talked about the goal of business being a more inclusive system. And I think that that's something that we're all grappling with, those of us who sort of have watched the evolution of this region over the past 10 years, where you've had these sort of, there's been a lot of focus on sort of, runaway growth rates in sort of many countries in the region. Everybody was very excited by these top-line figures, but the fact is that when it comes down to it structurally, a lot of these economies have not changed yet or haven't implemented the necessary reforms to really make growth more inclusive. So I think trying to pinpoint the stories of where that's happening, where the opportunity to do that, and who's responsible for blocking that from happening is really what I see as the most important sort of function for reporters in the space from now. Aquí voy a tomar un caso preciso. Voy a hablar de Katanga, que es una región muy rica de la República Democrática de Congo que conocemos muy bien. Hemos publicado una guía de inversión sobre Katanga. En su momento el gobernador Katumbi, que quizás se presente si le dejan a las elecciones contra el presidente actual, la política económica que había desarrollado el gobernador de aquel entonces es que para poder invertir en Katanga, porque sabemos que es una de las regiones más ricas del mundo, él exigía a las empresas que antes, por ejemplo, de explotar una mina o de montar un proyecto, tenían, por ejemplo, que restablecer las infraestructuras. Por ejemplo, se han creado escuelas, se ha desarrollado energías renovables y muchos otros proyectos. Ahí ha habido muchas empresas chinas, europeas, pero esto cambió de manera... ha tenido un impacto positivo en la vida cotidiana de los habitantes de Katanga. Katanga, que durante la guerra civil en el Congo, que fue un poco el foco de los conflictos, ha cambiado. Es decir, esto es un caso práctico que se podría exportar en otras regiones. Es decir, es verdad que no solamente es Katanga, uso el ejemplo de Katanga para que la gente pueda entender que en muchas regiones africanas se está adoptando esa nueva política para que las inversiones puedan afectar positivamente el cotidiano de los habitantes, de ciudadanos de a pie. Es lo que quería decir. I want to comment already what Adrian talked about and the role of journalism. Of course, after having seen a lot of journalism that really has
pre-planned agenda of what to tell. Not going to the field to find out what is there, but often people want to go to these countries with an idea of what they want. And I just don't think that that's the right way. You should be able to get in a place and learn what are the dynamics, but you find a lot of the times we have a preconceived story and we want to fit exactly in that bracket. And we have little room to adjust where we find things are very different, and that has been with the issue, of course, of Africa Rising narrative, this pressure that you must tell good stories, as if the world swings between, two extremes, and it's very been, I think, challenging for businesses who have gone into African countries with the idea that the huge middle class and all these leading economics analysis was about that there's a huge growing middle class in Africa. But from experience in Uganda, we have seen, for example, that for every 3 Ugandans that get out of poverty, for every 2 Ugandans that make it out of poverty, 3 fall back. So there's still very uncertainty in terms of systems. There's no job security. There's no the economies are also being affected by not only local issues but also international markets. And telling the world that it's good for business, but it's important to know that it's complicated, that it's an opportunity, but it's complicated, and it's not as rosy as somebody wants to paint it, looking at those few. But often when we talk about economics and development, it's always about foreign companies coming in and what they're doing there. And whether it's in Latin America or in Africa. But we see little talk about, when we talk about business between countries like in Africa and Europe, we talk about Europeans going to Africa, but we do not talk about, actually a mutual two-way, apart from, of course, there's remittances. Yes, that relies on people going and working in European countries, but we see little, in reality, little room for maybe professionals and also businesses, African businesses. What chance do they have in Europe? It's always one-sided. You're going into Africa, it is a huge market and opportunity, but I think that that we are lagging behind on the conversation that actually the movement of labor and capital is not just you going to Africa, but also actually coming to Africa. We've seen Uganda, I think, and Tanzania have been hesitant to sign a deal with the European Union, a trade deal, because they don't think it is puts them in an advantageous position. Of course, the EU is the second leading market for Uganda and many other countries. Uganda exports, I think, over $200 US in coffee to the EU in a year, and also the flower industry is been very key. But between those huge markets, there are also smaller other opportunities that feed between Africa and Europe, and most often we don't see a lot of work highlighting the fact that it's not just these companies going in. Also, there's been, I think, a little. We've seen as an emerging field, issues of tax justice, tax holidays as big in business, because connecting that to rights, before it was companies get in and go to any African country and collude with governments, they get tax holidays, and that makes them makes the local companies not competitive, because this person already has a tax holiday, they are not going to pay taxes, and we were seeing little understanding of how this happens, and those who are actually paying tax, there's also tax evasion, and they work, of course, at the highest field, and there's been really little, I think, we are seeing increasing research in the area, and I think it is something, when you're looking at economics and business, it's one big thing, because I think Africa loses most of its money through tax avoidance by foreign corporations, and more than anything they invest in the countries. Voy a intentar ser muy arbitrario, dar la palabra a una persona de este lado y a otra de este lado. Una por cada lado, si es que hay gente que se quiera animar a preguntar.
Soy Modesto, periodista. Echo de menos el tema de las multinacionales, que son un freno, yo creo que importantísimo, en el desarrollo de África. Se habla muy poco de las multinacionales. Yo tengo la sensación de que muchos periodistas o no lo saben, o lo saben, pero quieren esconder la realidad. El que ha hablado del Lubumbashi de Katanga, el país, mi país, lo sabe muy perfectamente. ¿Cuál es el impacto de las multinacionales en el desarrollo de África? I mean, I think if you're going to ask about the issue of multinationals, you have to be a little bit more specific. If you have specific cases that you want to ask about, absolutely. I mean, I think that this actually comes back to a conversation that I often have with journalist friends of mine in terms of there are obviously a lot of multinationals that have behaved in profound and unethical and just downright terrible ways in the region. We could talk about sort of oil spills in, southern Nigeria. We could talk about, fake pharmaceutical drugs being dumped on African markets. We can talk about a lot of corporate malfeasance. So it's definitely not a question of wanting to cover this up and sort of, be cheerleaders for business that isn't being conducted properly. But I think that it's also problematic to say, business is bad. Capitalism is bad. Capitalism is a terrible system in many ways, but as I think it was Churchill who said, it's the best that we've figured out so far. So I think that it's about figuring out what works, what doesn't, who's actually attempting to do good, and who obviously in cases where companies are misbehaving, that is something that journalism has a huge role in uncovering and exposing and hopefully correcting. So, yeah. But I think you need to be granular about it. El efecto de la actuación de las multinacionales muchas veces depende del gobierno de cada país. Por eso es importante que cada país en África tenga un gobierno sólido, estable y evitemos que puedan ser gobiernos que puedan entregar el país en unas condiciones nada favorables para sus ciudadanos. Bueno, mi pregunta sería más bien, tengo muchos amigos periodistas que trabajan en África y la gran mayoría no son directores como ustedes. O sea, les gustaría tratar de muchos temas, pero a lo mejor no serían temas que se comprarían, porque a lo mejor trabajan con medios que viven de la publicidad y como dijo el compañero, esa publicidad muchas veces pues le pagan multinacionales que pueden ahogar que su trabajo salgan a la luz, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ustedes como directores, en la gran mayoría de lo que tenemos aquí enfrente, si os habéis visto frente a esto, que os han traído una noticia que sabéis que si lo publicáis, vuestros medios podrían tener algún problema. O si vuestros medios viven de la publicidad con muchos medios y que os habéis enfrentado con ese tipo de problemas, no puedes publicar una noticia porque a lo mejor os veríais sancionado por los que financian vuestros medios para que los que trabajan allí puedan cobrar. In response to that, absolutely not, actually. So first of all, I'm in the somewhat unique position of our magazine is actually not advertiser funded. We did that partially to avoid those kinds of pressures and conflicts, and also just because advertising and print advertising in general has basically gone through the floor in the digital age. So as a business model, it's kind of on the way out anyway, so we decided to jump the gun on that one. But I think that I know the Financial Times has very stringent separation, basically, between commercial operation and editorial operation. My commercial guys, if they're selling advertising against something, they cannot tell me to publish something or not to publish something. And if they tried to, I would probably be very angry about that. In response to, I'm contrarian. If you tell me not to do something, I'm probably going to do it even more. In response, though, to your question about your friends who are having trouble getting their work published, what I would say to that is
if they're looking at quality publications, they should not be deterred from publishing a story based on fears around advertisers or political pressures. And if they are, they should pitch me. I pay a decent per word rate, so tell them to send me their stuff. There's a little. Yo dentro de poco tendré el problema del Financial Times con la publicidad. Seguro que llego al volumen de publicidad de Financial Times, ojalá. Pero vamos, Atalayar de momento. Pero vamos, en cualquier caso, ahora mismo el problema que tú planteas con las redes sociales y con Internet, el impacto, la eficacia de una noticia que pueda ser más o menos negativa para una multinacional ya no es como antes, donde los medios tradicionales tenían una exclusividad. Ahora ese tipo de cuestiones son difícilmente ocultables. That's a very important question for most of media in African countries, because in my experience in Uganda is that, so in Ugandan case, the telecommunication sector is one of the highest, performing sectors in Uganda, with the highest tax revenue, where the government gets revenue. So, and it's one of the highest advertisers for the media in Uganda. And for a long time, we never saw any story that puts any light to anything being done by the telecom sector. And for a long time, MTN, which is a South African company, was the largest, had the largest share of the telecom. And I think until the case in Nigeria a few months ago of taxes, we had not seen in the Ugandan press any story that puts MTN on the spot. That's still a very, very big problem for us, and I don't think it's unique to Uganda. But also in countries like Uganda, where the political economy is really, the politics and the economics is really too close to each other, it means that it's not only about you writing directly about them. It's like if you write something and maybe the president is annoyed with you, that could be an advertiser will not want to actually associate with you, in a way will not be seen to be given. So the control of the politics on the economics also affects a lot on what journalism can cover in terms of the economics and the impact, especially of big corporations on the lives of ordinary people. Respecto a las multinacionales, es verdad que siguen teniendo una cierta influencia, pero lo que quiero decir es que los comportamientos empiezan a cambiar, porque con la expansión de las redes sociales hay como se voy a decir, un gran hermano que está vigilando constantemente el comportamiento de las grandes multinacionales. En nuestro caso, todavía no hemos tenido este chantaje. Y de todas formas intentamos tener una cierta libertad de expresión, porque además cuando publicamos decimos que no somos responsables de lo que se ha dicho, porque tenemos a muchos colaboradores externos que nos proponen temas que nosotros queremos reflejar en nuestras páginas, tanto online como imprentas. Entonces, intentamos cambiar la tendencia para no depender de las grandes multinacionales, aunque en parte dependamos de la publicidad, pero guardamos nuestra autonomía, nuestro espíritu. Agradecemos a Adrienne Clasa, directora de This is Africa de Financial Times, a Javier Fernández Arribas, director de Atalaya, y naturalmente a Rosbel Kagumire, periodista y bloguera. Muchas gracias a todos y a ellos. Gracias.